Firmé el acuerdo prenupcial de la familia de mi esposa cuando estaba en bancarrota. Luego, sus padres me exigieron romper el prenup después de que ella me fue infiel, para que pudiera quedarse con la mitad de mi dinero después de que me volví rico. Muy bien, esto va a ser largo. Necesitaba un lugar para soltar todo esto. Sacarlo. No estoy buscando consuelo ni consejos. Cuando conocí a Claudia, tenía muy poco, un trabajo de nivel inicial, deuda de préstamos estudiantiles, alquilaba un pequeño apartamento con compañeros de cuarto. Su familia, en cambio, tenía dinero. No eran ricos como para tener un jet privado cada semana, pero sí cómodos, establecidos. Tenían propiedades, dirigían un negocio local exitoso, vivían en una casa grande en un barrio acomodado. Había una clara disparidad entre nuestras situaciones económicas. Salimos durante aproximadamente un año. Las cosas parecían ir bien entre nosotros. Cuando empezamos a hablar de matrimonio, fue cuando los otros elementos entraron en juego. Los padres de Claudia, particularmente su padre, estaban muy involucrados en su vida y decisiones. No fueron hostiles de inmediato, pero sí directos respecto a sus preocupaciones sobre mi estado financiero en comparación con el de Claudia y su familia. La palabra arruinado no se usó directamente frente a mí al principio, pero la implicación era clara. Expresaron que Claudia estaba acostumbrada a cierto estilo de vida y que ellos habían construido su patrimonio mediante planificación cuidadosa y protección. El matrimonio, explicaron, implicaba fusionar vidas y activos, y necesitaban garantías con respecto a la seguridad financiera de su hija y el impacto potencial en futuras herencias o intereses del negocio familiar. Su solución fue un acuerdo prenupcial. Esto no fue presentado como una opción o sugerencia. Era un requisito para que el matrimonio pudiera continuar con su bendición y su apoyo económico para la boda. Ellos proporcionaron un abogado, o más bien insistieron en que usara un abogado que ellos recomendaban para revisar el documento, enfatizando que era justo. Entendía que la lealtad principal de ese abogado era probablemente hacia sus intereses, o al menos hacia el deseo general de la familia de que el acuerdo fuera firmado sin mayor resistencia. Declararon que yo podía consultar a mi propio abogado independiente, pero el reloj corría con los planes de la boda y había mucha presión envuelta en el proceso. Estaba en mis veintitantos, sin mucha experiencia con documentos legales de esa magnitud. Ciertamente no podía pagar un abogado poderoso que negociara contra su representación. El abogado que me proporcionaron parecía competente, pero se limitaba a explicarme las cláusulas sin sugerir que rechazara o negociara significativamente los términos. El acuerdo era directo en su propósito. En caso de divorcio, no tendría derecho a ningún bien prematrimonial de Claudia, ninguna herencia que recibiera ni ningún aumento en valor de sus bienes separados. Un punto crucial, que enfatizaron repetidamente. Tampoco tendría derecho a ninguna parte de los bienes futuros adquiridos durante el matrimonio que pudieran rastrearse a mis ingresos o inversiones, salvo bajo unas condiciones muy específicas y difíciles de cumplir. Básicamente, lo que era de ella seguía siendo de ella. Lo que yo ganara sería principalmente mío y seguiría siendo separado. Y no tenía derecho a distribución de bienes matrimoniales en el sentido tradicional, si los activos eran rastreables a mis esfuerzos o inversiones. La pensión alimenticia también estaba contemplada. O bien se renunciaba por completo o se limitaba a una suma muy baja por un periodo corto, diseñada específicamente para una situación donde Claudia necesitara apoyo temporal mínimo, no un reclamo a largo plazo sobre mis ingresos. Leí el documento. Era claro en su intención. Mi situación financiera en ese momento significaba que no tenía activos que proteger. La idea de acumular riqueza significativa parecía distante, una posibilidad a largo plazo, no una realidad inmediata. La presión para firmar era inmensa. Los planes de boda avanzaban. Claudia lo aceptaba como un mal necesario para la tranquilidad de su familia, y yo sentía que no tenía apalancamiento. Mis opciones eran firmar y casarme con Claudia con la aprobación de su familia, o negarme, potencialmente terminar la relación o casarnos sin el apoyo de su familia, lo cual habría creado un conflicto significativo desde el inicio. Firmé el acuerdo prenupcial. Fue debidamente firmado y registrado. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron financieramente ajustados, como era de esperar. Continué en mi trabajo inicial mientras empezaba a explorar otras vías para aumentar mis ingresos. Claudia trabajó medio tiempo al principio, luego pasó a encargarse del hogar mientras mi carrera comenzaba a exigir más tiempo. El prenup no se volvió a mencionar por parte de su familia. Era un documento firmado, archivado. Mi enfoque se centró completamente en construir algo propio. No estaba contento con el ritmo de ascenso en mi empleo corporativo. Comencé a trabajar en un proyecto paralelo en el sector tecnológico. Involucraba largas horas, noches,
fines de semana, reinvirtiendo el poco ingreso disponible que teníamos. Claudia manejaba el hogar y manteníamos un estilo de vida relativamente modesto, a pesar del trasfondo económico de su familia. Vivíamos en una casa pequeña, conducíamos autos viejos. No había asistencia financiera de su familia, más allá de regalos ocasionales, y ciertamente nada que constituyera bienes conjuntos significativos. Mi proyecto era enteramente mi esfuerzo, mi tiempo, mi riesgo, y cualquier pequeño capital que pudiera reunir o pedir prestado. Ese proyecto paralelo comenzó a tener tracción. No fue un éxito de la noche a la mañana. Tomó años de esfuerzo constante, aprendizaje, adaptación. Eventualmente dejé mi trabajo a tiempo completo para dedicarme completamente a ello. Fue una decisión que discutimos. Significaba un periodo sin ingresos garantizados. Claudia apoyó verbalmente esa decisión, aunque su familia expresó preocupaciones por la falta de un salario estable. Persistí. El negocio creció lentamente al principio, luego se aceleró. Encontré un nicho de mercado, formé un equipo, reinvertimos las ganancias para impulsar más crecimiento. Alrededor del 5.º año de nuestro matrimonio, la empresa alcanzó una valoración significativa. No era solo ingresos, éramos rentables, en expansión y atrayendo interés de inversores. Mi participación personal en la empresa, combinada con otras inversiones que hice con las ganancias, empezó a representar una riqueza considerable. Una riqueza generada totalmente a través de mis esfuerzos y el crecimiento de mi empresa, posterior al matrimonio. El nivel de mi situación financiera empezó a superar al de la familia de Claudia. Me había convertido, por la mayoría de las medidas, en millonario. Esto se volvió cada vez más evidente a través de nuestro estilo de vida, que comenzó a elevarse, aunque aún manteníamos cierto grado de privacidad sobre las cifras exactas. Nos mudamos a una casa más grande en un buen barrio, aunque no en el exclusivo enclave donde vivían sus padres. Viajábamos más. Claudia ya no trabajaba en absoluto. Se enfocaba completamente en manejar nuestro hogar, ahora más grande. El cambio en la dinámica era evidente. Sus padres, que alguna vez me habían visto con escepticismo financiero, casi desprecio, ahora mostraban mucho más interés en mi negocio y su desempeño. Su actitud hacia mí cambió. El hombre que estaba en bancarrota cuando se casó con su hija ahora era claramente adinerado. Comenzaron a incluirme más en sus conversaciones financieras, preguntaban sobre inversiones, elogiaban mi visión empresarial. El prenup, ese documento que habían exigido para proteger a su hija de mi falta de riqueza, seguía sin ser mencionado. Nuestro matrimonio, sin embargo, empezó a mostrar tensiones durante este periodo de creciente riqueza y mi agenda laboral demandante. Mi atención permanecía centrada en el negocio. Claudia disfrutaba de los beneficios económicos, pero parecía menos conectada con la persona que había construido todo eso. Nuestros caminos se separaron. Ella tenía su vida social, sus intereses centrados en manejar la nueva casa y estilo de vida. Mis intereses seguían muy ligados al mundo empresarial, a la innovación, a construir más. La comunicación se volvió transaccional, girando principalmente en torno a la gestión del hogar o compromisos sociales. El afecto y las metas compartidas disminuyeron. Entonces, cerca del 10º año de nuestro matrimonio, los eventos dieron un giro. Empecé a notar cambios en el comportamiento de Claudia. Estaba distante, reservada con su teléfono, ausente en momentos en que normalmente estaba disponible. Cuando intenté hablar sobre estos cambios, se mostraba a la defensiva o evasiva. No fue una revelación dramática e inmediata, sino una sospecha progresiva basada en pequeñas observaciones acumuladas. El panorama completo surgió más tarde, no por una confesión de Claudia, sino por información que llegó a mí de forma indirecta. Claudia estaba teniendo una aventura con otro hombre. Era alguien que conoció en los círculos sociales que ahora frecuentaba. También provenía de una familia adinerada, lo cual parecía ser un factor importante en su percepción de él. Esta aventura, aparentemente, llevaba un buen tiempo. La situación se intensificó rápidamente después de que descubrí el engaño. La familia de Claudia, que hasta entonces se había enfocado en mi riqueza de forma positiva, de repente volvió a adoptar su postura protectora original, pero con una nueva agenda. Se enteraron de la infidelidad y su preocupación inmediata fue el futuro financiero de Claudia, particularmente en el contexto de un probable divorcio. El hombre con quien ella estaba involucrada, según lo que pude averiguar, no era alguien interesado en una segunda esposa o un compromiso a largo plazo. Estaba casado y su residencia principal estaba en otro estado. Esto probablemente aumentó la alarma de su familia respecto a su posición si el matrimonio conmigo terminaba. Su enfoque no fue sutil.
El padre de Claudia me contactó directamente solicitando una reunión. Dijo que era urgente y que se trataba del bienestar de la familia. Accedí a reunirme con él y con la madre de Claudia en su casa. La reunión no fue agradable. Sacaron a relucir el estado de mi matrimonio con Claudia, reconociendo que estaban al tanto de las dificultades y de la relación de Claudia con el otro hombre. Expresaron preocupación por ambos, pero rápidamente pasaron al propósito real del encuentro, el acuerdo prenupcial. Su padre habló primero. Reconoció que el acuerdo existía y que él mismo lo había exigido años atrás. Luego afirmó que las circunstancias habían cambiado drásticamente desde que se firmó. Hizo referencia a mi éxito, a la riqueza que había acumulado. Argumentó que la intención del prenupcial era proteger a Claudia de casarse con alguien que no podía mantenerla, que ahora que yo era más que capaz de hacerlo, y de hecho, había acumulado activos significativos durante el matrimonio, el acuerdo original había perdido sentido. Dijo que ya no era justo ni relevante en nuestra realidad financiera actual. Propuso un curso de acción, quería que aceptara terminar el acuerdo prenupcial de mutuo acuerdo. Sugirió que firmáramos un nuevo documento o simplemente destruyéramos el existente y procediéramos con un divorcio estándar, si eso era lo que Claudia deseaba. Su razonamiento era que, sin el acuerdo, Claudia tendría derecho a la mitad de nuestros bienes conyugales bajo las leyes estatales normales. Lo presentó como lo correcto dadas mis condiciones financieras y los años que Claudia había pasado como ama de casa, apoyando implícitamente mi carrera al encargarse del hogar. No mencionó la infidelidad como un factor que pudiera complicar sus pretensiones. Su enfoque era exclusivamente sobre mi riqueza y la supuesta injusticia del acuerdo, ahora que yo la tenía. Claudia estuvo presente en la reunión, pero habló poco, dejando que sus padres llevaran la conversación. Cuando se le pidió su opinión, dijo que sentía que el acuerdo estaba desactualizado y no reflejaba nuestras vidas actuales. No expresó remordimiento por el engaño ni preocupación por el matrimonio en sí, solo que creía tener derecho a una parte de los activos que yo había construido durante nuestra relación. La implicación era clara, quería dejar el matrimonio, estar con el otro hombre, o al menos libre para perseguirlo, y llevarse una suma sustancial de dinero basada en mi patrimonio actual. Mi respuesta fue directa. Escuché sus argumentos, y al terminar, declaré con claridad que el acuerdo prenupcial era un contrato legalmente vinculante. Fue redactado por abogados, revisado, presuntamente de forma justa, por asesores legales y firmado por ambos con pleno conocimiento de su contenido e implicaciones, incluyendo su aplicación a activos futuros. Les recordé que ellos mismos habían insistido en su existencia y en sus términos, específicamente porque yo no tenía dinero, para proteger a Claudia de cualquier reclamación sobre su herencia o activos prematrimoniales. Le señalé que el acuerdo fue diseñado precisamente para un escenario donde una de las partes acumulaba riqueza de manera independiente durante el matrimonio. No incluía cláusulas que lo invalidaran si esa persona se enriquecía. Sus términos cubrían todos los escenarios, incluyendo el que ahora enfrentábamos. Afirmé que yo había cumplido con mi parte, trabajar y proveer, y que esperaba que se respetara el acuerdo que ambos firmamos. Les informé que no accedería a anular el prenupcial ni a ningún acuerdo fuera de sus términos. Cualquier procedimiento de divorcio se llevaría a cabo con el acuerdo plenamente vigente. La reacción de Claudia y sus padres fue de incredulidad y enojo. Aparentemente, esperaban que cediera ante la presión, quizás por sentido de obligación, miedo al conflicto o alguna noción equivocada de caballerosidad. El tono del padre de Claudia cambió de persuasivo a amenazante. Mencionó posibles batallas legales prolongadas, vergüenza pública y el costo de los abogados, insinuando que intentarían desgastarme en tribunales para invalidar el acuerdo. Reiteré mi postura. El acuerdo era claro. Lo defendería. Ya había consultado a mis propios abogados, especialistas en acuerdos prenupciales. Me levanté, dije que la reunión había terminado y me fui de su casa. Tras este encuentro, la situación empeoró. Claudia inició formalmente los trámites de divorcio. Su representación legal, sin duda guiada por sus padres y sus recursos, anunció inmediatamente su intención de impugnar la validez del acuerdo prenupcial. Usaron los mismos argumentos que su padre, que el acuerdo era inaceptable dadas las nuevas circunstancias económicas, que yo la había coaccionado para firmarlo, pese a que tuvo asesoría legal, difícil de negar, ya que fue recomendada por su familia, o que los términos eran simplemente injustos hoy en día. Buscaban una pensión sustancial y una gran parte de mis activos, como si el acuerdo nunca hubiera existido. Mi equipo legal estaba preparado. Respondimos afirmando la validez absoluta del acuerdo. Presentamos documentación de la época en que se firmó, prueba de que Claudia tuvo acceso a asesoría legal, declaraciones de sus propios padres insistiendo en el acuerdo y el documento con ambas firmas.
Argumentamos que el cambio en mi situación financiera era precisamente el tipo de escenario para el que el acuerdo fue diseñado. Distribuía riesgos y expectativas sobre ingresos futuros y acumulación de bienes. Recalcamos que Claudia era plenamente consciente de los términos y firmó voluntariamente. También mencionamos, de forma factual y sin entrar en detalles, las circunstancias que llevaron al divorcio, incluida la infidelidad. No como causal directa de divorcio, dado que esto depende del Estado, sino como contexto sobre cómo se estaba intentando obtener beneficios económicos en contradicción con el acuerdo vigente. El proceso legal fue largo. Hubo presentaciones, mociones, mediaciones obligatorias que fracasaron porque Claudia, guiada por su familia y abogados, se negaba a aceptar la validez del prenupcial. Mis abogados fueron desmantelando sus argumentos. Demostraron que ella tuvo representación independiente, que las finanzas de ambas partes fueron correctamente reveladas, que los términos sobre bienes futuros estaban explícitos, y que mi incremento patrimonial fue resultado de mi trabajo y decisiones, sin aportes financieros o laborales por parte de Claudia. El argumento de que el acuerdo era inaceptable por el cambio de circunstancias rara vez prospera, salvo en casos extremos donde una parte queda sin recursos básicos, lo cual no era el caso. Claudia provenía de una familia adinerada. Finalmente, el tribunal programó audiencias para determinar la validez del prenupcial antes de tratar la división de bienes o pensiones. Durante esas audiencias quedó claro que el caso de Claudia era débil. Sus propias declaraciones del pasado, así como las acciones de su familia exigiendo el acuerdo, contradecían cualquier alegato de coacción o injusticia. Mi equipo legal presentó una defensa sólida. Ante la inminente derrota, su equipo legal intentó cambiar ligeramente de estrategia, pero se negaban a aceptar los términos del acuerdo. Mis abogados me aconsejaron mantenerme firme. El acuerdo era mi defensa, y funcionó. El juez dictaminó sin ambigüedades a mi favor. El tribunal concluyó que el acuerdo había sido firmado válidamente, con representación legal o la oportunidad de tenerla, con plena divulgación de los activos, y que sus términos no eran injustos en el momento de firmarse. Y lo más importante, que la acumulación posterior de riqueza por una de las partes, especialmente cuando estaba prevista en el acuerdo, no invalidaba el documento. Años después, el prenupcial seguía vigente en su totalidad. Ese fallo determinó el marco del resto del divorcio. Según el acuerdo, Claudia había renunciado a la mayoría de los derechos sobre mis bienes adquiridos posteriormente y a cualquier pensión significativa. Su equipo legal trató de negociar algunas excepciones o apoyos mínimos, pero el acuerdo era restrictivo. El decreto final reflejaba los términos prenupciales. Claudia recibió únicamente sus bienes prematrimoniales, modestos, la propiedad personal que trajo al matrimonio o compró con dinero propio, y una pequeña pensión transitoria por corto tiempo, como estipulaba el acuerdo. No recibió nada de mi participación en negocios, inversiones, ni del incremento patrimonial durante el matrimonio. Todo lo que construí permaneció conmigo, protegido por el mismo documento que su familia me obligó a firmar. Esto tuvo consecuencias importantes para Claudia. Al haber sido ama de casa durante años, no tenía carrera ni capacidad real de generar ingresos significativos. Estaba acostumbrada a un alto nivel de vida financiado por mí, pero no tenía derecho a él tras el divorcio. Salió con poco. Paralelamente, o poco después del fallo, su relación con el hombre con el que me fue infiel también terminó. Por lo que supe, él no tenía intención de dejar a su esposa ni integrar a Claudia a su vida. Cuando el divorcio se finalizó y no obtuvo el acuerdo millonario que esperaba, dejó de tener interés. Cortó contacto. Claudia quedó sin el amante, sin el respaldo económico que anticipaba y sin ingresos propios. La casa grande en la que vivíamos era mía y seguía siéndolo. El estilo de vida que conocía desapareció. Su familia, que impulsó toda esta situación y el intento de anular el acuerdo, tenía dinero, pero sus activos estaban protegidos. Pudo, y supongo que lo hizo, volver a vivir con ellos. En esencia, estaba empezando de nuevo con muy poco. El resultado del divorcio la dejó financieramente en la misma posición en la que estaba antes de casarse, quizá peor, era mayor y sin experiencia laboral reciente. Según supe por conocidos, volvió a vivir en la habitación de su infancia en la casa de sus padres. No tenía ingresos ni medios propios. Su intento de salir del matrimonio por dinero y por otra relación falló en ambos frentes. Yo, por mi parte, me quedé con lo que construí, el negocio, los activos. Pero el matrimonio terminó. Más de una década de mi vida con Claudia, una historia compartida, por más imperfecta que fuera, llegó a su fin. El proceso legal, los enfrentamientos con su familia y el descubrimiento de sus acciones fueron agotadores. El matrimonio concluyó. Claudia terminó sin nada. Yo, con lo mío.
Ese es el recorrido, desde firmar un prenupcial porque estaba sin dinero, construir una fortuna, enfrentar un intento de impugnar ese mismo acuerdo y ver cómo se respetó y se impuso. Las consecuencias llegaron para todos los involucrados. Sucedió. Está hecho. No escribo esto con emoción, solo como registro de los hechos. Necesitaba dejarlo por escrito.